Amén. Estamos teniendo como guía, y ya estamos casi terminando el credo de los apóstoles, ¿verdad? Porque hoy nos corresponde que meditemos en lo que será el credo de los apóstoles. Hemos estado mencionando que es conocido como los 12 artículos de fe. Y hemos estado estudiando declaración por declaración cada uno de estos 12 artículos. Hoy nos corresponde el 11, el 11º artículo, que es muy breve y dice la resurrección de la carne. Creo en la resurrección de la carne. Voy a repetir nuevamente el credo completo y me gustaría que ustedes ya ahorita se lo están aprendiendo de memoria. Yo sé que algunos ya lo buscaron en sus himnarios, pero que pronto podamos todos como iglesia repetirlo. Estas sí son de las declaraciones que debemos de repetir, ¿verdad? Que a veces dicen, declara. Pues esta es una declaración de fe, es decir, estamos afirmando con convicción en qué es en lo que creemos. Y vamos a repetir este credo apostólico que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, sí, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Algo que comenzamos hablando desde que iniciamos a hablar sobre este credo apostólico es esta expresión creo. Hemos estado recalcando que ese creo es una afirmación, no es un supongo o pienso que tal vez podría ser así o a lo mejor de esta manera podrían ser las cosas. No, esa afirmación creo es una declaración de fe en la que nosotros expresamos nuestra convicción en que las cosas son de esta manera. Algo también que hemos estado desde el principio recalcando es que nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Es decir, en lo que nosotros creemos y lo que nosotros afirmamos es la palabra de Dios. ¿Por qué usar estos credos? ¿Por qué acercarnos a ellos para repetirlos, aprenderlos y en un momento dado expresarlos? Bueno, porque a través de la historia ha sido una forma en que algunos estudiosos de las escrituras, principalmente entendemos que este credo que fue escrito en los primeros siglos, ellos quisieron expresar en pocas palabras qué es lo que nos enseñan las escrituras, qué es lo que nos expresa la palabra de Dios. Entonces, es muy importante para nosotros que al estudiarlos o al analizarlos, veamos y tomemos conciencia si eso es realmente lo que dice la Biblia. No es que nosotros lo aceptamos simplemente como una palabra fría, como una palabra que repetimos sin sentido, sino que analizamos y vemos y estudiamos si eso es lo que realmente nos enseñan las Escrituras. Entonces, el 11º artículo, que es el que hoy nos corresponde, dice la resurrección de la carne. Claro que va antecedido de la palabra
creo en la resurrección de la carne. Y cuando decimos esto, cuando decimos creo en la resurrección de la carne, lo hacemos considerando que esta declaración es una declaración de confianza, de seguridad, de fe, y que es algo que nos enseña la palabra de Dios, porque así lo promete. ¿Qué es lo que promete cuando nosotros estamos diciendo creo en la resurrección en la carne? Creemos que nosotros mismos vamos a resucitar. Creemos que el Señor Jesús resucitó y creemos que nosotros mismos vamos a resucitar, ¿verdad? Esta declaración está ligada directamente a qué es lo que creemos que sucede después de la muerte. Repito, esta declaración está ligada directamente a que nosotros con ella estamos expresando qué es lo que sucede o qué es lo que nos enseñan las Escrituras que sucede después de la muerte. Muchas culturas tienen diferentes conceptos o ideas sobre lo que ellos piensan que sucede después de la muerte. Por ejemplo, muchas culturas creen en la reencarnación, ¿verdad? Aunque debemos decir que hay diferentes conceptos en cuanto a la reencarnación, ¿no? Hay algunos que piensan que la reencarnación se puede dar en cualquier ser vivo, ¿no? Si muere hoy, puede reencarnar en un animalito, ¿no? Pues como en países como en la India, donde no tienen cuidado de las vacas porque pueden ser alguien que reencarnó en ese animal. Otros piensan que no, que podrían reencarnar o que van a reencarnar en otro ser humano. Y hay, por ejemplo, quien piensa que hay diferentes niveles que hay que ir escalando a la hora de ir reencarnando y llegar hasta el máximo nivel, que es el nirvana, ¿no? O hay quienes piensan como nuestros antepasados aquí que creían en el Mictlán, y el Mictlán no es un lugar, no es el infierno, sino es un lugar de los muertos. No era precisamente un lugar de castigo, sino más bien como un lugar de espera en los casos en que las almas habrían de volver a reencarnar. Entonces, si pensamos también y vamos a los tiempos bíblicos, tendríamos que ver algunas culturas como los griegos, los romanos, los egipcios, que pensaban acerca de la muerte, ¿no? Por ejemplo, los griegos, dependiendo de la filosofía, tendrían un concepto de la vida, de la muerte, ¿no? Recordemos que los griegos tenían diferentes tipos de filosofías, pero generalmente o principalmente, para los griegos la muerte simplemente era una etapa más de la vida. O sea, como se enseña hoy en la escuela, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y ya, ¿no? Como una etapa más del ciclo de la vida. Pero lo interesante de los griegos es que lo que hacían después de que las personas morían, porque sí tenían muchos ritos y muchas cosas que hacían alrededor de los difuntos. Y yo creo que ustedes han visto, dependiendo de la región, incluso de nuestro país, cómo hay diferentes ritos cuando alguien fallece, cuando alguien parte, cómo en diferentes regiones hacen una u otra cosa, ¿no? Los romanos, por ejemplo, por su parte, ellos creían, fíjense, voy a leer esta parte así tal cual la copié, creían en la vida después de la muerte y la existencia de un mundo de los muertos. Pensaban que el alma del difunto se trasladaba a ese mundo donde se reunía con sus antepasados y dioses. Además, creían que las almas de los difuntos volvían a visitar a sus seres queridos en el mundo de los vivos. ¿Le suena algo? Esa es la idea de los romanos. Entonces, como que suena mucho a lo que en muchos lugares creen, ¿verdad? Los egipcios, ¿qué creían los egipcios en cuanto a la muerte, no?
Los egipcios tienen un concepto de la muerte en que el cuerpo y el alma están íntimamente ligados y por eso ellos era muy importante conservar el cuerpo, para que en algún momento el alma pueda regresar a ese cuerpo, ¿no? Y buscan que permanece. Hoy día no es muy diferente. Hoy día en nuestro siglo XXI hay diferentes conceptos sobre la vida y sobre la muerte. Solo tenemos que voltear un poquito hacia las culturas asiáticas en la actualidad y ver cuál es el concepto que ellos tienen de la vida y de la muerte. Por ejemplo, un dato nada más. Ustedes no sé si sepan que los niveles más altos de suicidios los tienen en estos lugares, principalmente, por ejemplo, en Japón. Pero tiene que ver también con el concepto que ellos tienen sobre la vida y la muerte, ¿no? Si ellos piensan, si me muero y mañana voy a reencarnar o inmediatamente voy a reencarnar en otro lado, como que no le dan un valor tan importante o tan trascendental como el que puede tener la vida y la muerte. Pero como cristianos, nosotros declaramos, como acabamos de afirmar, en esta frase, en este artículo del credo apostólico, creemos en la resurrección de la carne. Y lo hacemos cuando afirmamos esto en base a lo que dicen las Escrituras, porque para las Escrituras, o vemos en las Escrituras, que desde el Génesis, aquel momento en que el Señor, nuestro Dios, le dice a Adán que no comiera del árbol del huerto, que le dijo, porque el día que él comiera ciertamente, ¿qué? Morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre y la mujer? ¿Qué hicieron? Comieron del árbol. Entonces, con esto se introdujo la muerte. Pero también lo que nos enseñan las Escrituras es la promesa de redención, la promesa de lo que Dios ha hecho para que nosotros volvamos a tener la vida. Cuando venimos al conocimiento de Dios, por su gracia recibimos esta bendición y confiamos en la resurrección de la carne. ¿Qué creemos cuando decimos creo en la resurrección de la carne? Bueno, creemos que hay muerte, ¿verdad? Para haber resurrección tiene que haber muerte primero, ¿sí? Entonces, dice, o qué nos enseñan las Escrituras en cuanto a esto, que cuando el hombre muere, y así lo dice tal cual la Escritura, el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios. Leemos Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Leo desde el versículo 6 para que entendamos un poquito, viene hablando, ¿se acuerdan de este pasaje? Es muy interesante porque dice, acuérdate joven de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es lo que dice el pasaje. Antes de que vengan, ¿qué? Los días malos, y hasta que llega, describe varias cosas y llega hasta este versículo 6 y 7, dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, antes de que muramos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nosotros no creemos en purgatorio o limbo. ¿Por qué? ¿Por qué no creemos en purgatorio o limbo? Pues simple y sencillamente porque la Escritura, al revisarla toda, nunca habla de estos lugares. Y bueno, hay documentos como este credo, hay como la Confesión de Fe de Westminster, que nos enseñan esto mismo. El capítulo que habla sobre esto exactamente nos dice esto, el polvo, el cuerpo vuelve al polvo y el alma regresa
a Dios quien lo dio, ¿no? Aunque algo interesante que también nos enseñan las Escrituras es que las almas de los justos van y comienzan a disfrutar de la presencia de Dios. Las almas de los malvados son arrojadas inmediatamente también al infierno. Ahí se encuentran unas y otras esperando el día de la resurrección, el día en que serán llamados, resucitaremos todos, si es así Dios lo habrá de hacer, y unos irán para vida y gozar la comunión con Dios, otros irán para condenación. Voy a leer solamente 2 textos y si quieren tomar nota, hay infinidad de textos sobre esto. Hebreos 12, versículo 23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué nos dice este texto? Habla de la congregación, de la iglesia triunfante, podríamos hablar, que están inscritos en los cielos. Y dice, los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos. Leo otro pasaje en Hechos 13, dice de la siguiente manera: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que David murió, cuando dice durmió, fue reunido con sus padres, su alma fue reunida con sus padres y vio corrupción, su cuerpo se lo comieron los gusanos, como a veces decimos. Vio corrupción, está hablando de se pudrió, se deshizo. Algo importante, y tenemos que recalcar lo que nos enseñan las Escrituras. Todos habremos de resucitar. Los santos que van delante de la presencia de Dios, como dijimos, pero también los injustos, los malvados, todos habremos de resucitar. Unos, otra vez recalcamos, para ir delante de la presencia de Dios y disfrutar de la comunión con Él. Otros para el juicio o para el castigo eterno. Así lo enseñan las Escrituras, y otra vez solamente voy a leer 2 textos muy breves. Capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículos 42 al 44. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con Él. Juan 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Qué quiere decir todo esto? Todos habremos de resucitar, unos para vida y estar en la presencia de Dios, otros para castigo eterno. Repetimos, y es que es un pensamiento muy generalizado en nuestro contexto en México y en el catolicismo romano. Nosotros no creemos en el purgatorio,
No creemos que hay un lugar intermedio donde se ha de esperar para el juicio final. Creemos, como las Escrituras nos enseñan, que morimos y nuestra alma va a la presencia de Dios y ahí espera el día de la resurrección, cuando nuestros cuerpos, como acabamos de leer, serán transformados, serán nuestros mismos cuerpos transformados, renovados, para estar delante de nuestro Señor. Cuando declaramos, creo en la resurrección de la carne, tiene que ver todo esto con nuestra esperanza. ¿Sí o no cambia nuestra forma de ver la vida y la muerte cuando venimos al conocimiento de Dios? La confianza que nos dan las Escrituras, la palabra de Dios, que nos enseña acerca de que habremos de resucitar y que nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. Solo queremos enfatizar y recalcar que la Biblia no nos habla de un lugar intermedio. Voy a citar, he estado citando a Heidelberg, ¿verdad? Voy a citar nuevamente a Heidelberg y voy a mencionar muy brevemente la pregunta y la respuesta que presenta el Catecismo de Heidelberg. Es muy pequeñita sobre este tema, pero también es una pregunta que va encaminada a que nosotros sintamos confianza. Fíjense cómo hace la pregunta. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? O sea, cuando escuchamos y decimos, yo creo en la resurrección de la carne, y fíjense la forma en que hace la pregunta, dice, eso es algo que nos debe dar consuelo. ¿Qué consuelo nos da? Bueno, la respuesta dice, que no solo mi alma después de esta vida será llevada, ¿no? Sino que también en ese mismo instante, Cristo, su cabeza, y mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Pequeñitos es esta respuesta, pero hay pasajes que nos hablan sobre esto, infinidad. Solo voy a citar uno más, no lo voy a leer, es cuando el Señor Jesús habla sobre el rico y Lázaro, presenta y habla como el pobre, que era Lázaro, que los perros le lamían las llagas, fue al seno de Abraham, ahí lo describe así. Y el rico, que era rico y que murió rico, murió bien, todos dijeron, ay, pues le fue muy bien, él fue al infierno. Y el rico le pedía a Abraham, manda a Lázaro, que aunque sea, moje un poquito la punta de mi lengua, ¿verdad? Y lo que se describe en este pasaje es la realidad de las almas que mueren sin Cristo y la realidad de las almas que mueren con esta confianza de estar en la presencia de Dios. Leo un pasaje más, me llama la atención alguno de estos, primero de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Nuestro pasaje, el pasaje que, ¿se acuerdan qué pasaje se leyó? Que leyó nuestro hermano Noé. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se acordaron de qué pasaje? Juan capítulo 11, versículos 17 al 27. Y es el pasaje que tiene que ver, es uno de los muchos pasajes que nos hablan sobre esto, pero es muy emblemático este pasaje porque en él encontramos cómo el Señor Jesús expresa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Lázaro estaba enfermo, le avisan al Señor Jesús, el Señor Jesús dice que no va a ir, sino esta enfermedad es con un propósito. Después ya él viene y encuentra a Lázaro, que hacía ya 4 días que había muerto. Sale a su encuentro Marta, que es con quien el Señor Jesús está hablando en la porción que leyó nuestro hermano Noé. Y Marta dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Y entonces el Señor Jesús, versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora, hay algo muy interesante en la respuesta de Marta, porque la respuesta de Marta nos muestra cuál es la fe, la confianza que tienen los hijos de Dios. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Entonces Marta dice, sí, mi hermano va a resucitar cuando todos resucitemos, ¿verdad? Pero entonces viene esta declaración del Señor Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces le hace la pregunta el Señor Jesús a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si se dan cuenta la relación con lo que nosotros estamos expresando, nosotros decimos, creo en la resurrección de la carne. O sea, que estamos diciendo, contestando lo que el Señor Jesús le preguntó a Marta, ¿verdad? El Señor Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Nosotros estamos diciendo, sí, creo que tú, Señor Jesús, eres la resurrección. Creo en la resurrección de la carne. Creo que tú eres el que nos da la vida. Creo que tú eres el que nos sostiene. Creo que aunque esté muerto, tú eres quien me vuelve a la vida. En este punto, estoy ya concluyendo, nosotros como cristianos tenemos que decir, la doctrina de la resurrección es una doctrina básica. La doctrina de la resurrección de la carne, si no creemos en ella, como dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Cómo? Sí, si no creemos en la resurrección de la carne, pues ¿para qué estamos aquí? Así se los dice el apóstol Pablo a los de Corintios. Si ustedes no creen en la resurrección, entonces ustedes no creen que Jesús resucitó. Y si no creen que el Señor Jesús resucitó, entonces no creen que ustedes también van a resucitar. Con esto voy a terminar. 1 Corintios 15, versos 12. En delante dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si no creemos en la resurrección, si no creemos que el Señor Jesús resucitó, entonces ¿para qué estamos? Somos dignos de que nos tengan lástima. Pobres tontos, ¿verdad? ¿En qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué están haciendo? Entonces, la invitación en esta hora, en esta noche, es, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Realmente crees en la resurrección? ¿Crees que el Señor Jesús resucitó y que tú vas a resucitar? ¿Crees esto? Si no lo creemos, ¿para qué estamos aquí? Creo en la resurrección de la carne. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus promesas y por la confianza que podemos tener cuando
entendemos, Señor, todo lo que tú quieres para nosotros. Cuando entendemos, Señor, que tu gran amor, tu bondad y tu misericordia es para darnos vida, una vida plena, una nueva vida. Señor, en ti confiamos, en ti esperamos. Gracias porque nos permites ver y entender lo que dice tu palabra, lo que tú quieres para nosotros. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.